Omar Carvajal ha hecho una gran atrapada que el público ovaciona cordial y cariñosamente. 5 mundiales pues ya es un récord, considero que difícil de igualar, pero los récords son para eso, para igualarlos y superarlos, ¿no? Cuidado, va a disparar Carvajal, amigos nuestros. Esto no es un guardameta, esto es un prodigio del fútbol. Éramos felices los que teníamos el orgullo de portar la camiseta nacional. Don Antonio Carvajal, es un arquero extraordinario, amigos, no vale darle vueltas. Antonio Carvajal Rodríguez, mejor conocido como La Tota, fue sin duda alguna el símbolo e insignia del fútbol mexicano ante el mundo, mucho antes de los tiempos de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Chicharito Hernández, entre otros. El conduce Pelé, va a disparar y Carvajal, vaya colocación del gran veterano. La hazaña de La Tota de jugar 5 Copas del Mundo solo la pudieron igualar 2 jugadores más, el alemán Lothar Matthäus y Rafael Márquez. La relación con el balompié y La Tota comenzó en la Ciudad de México, donde nació el 7 de junio del año de 1929. Jugaba en la calle. Sin embargo, su infancia se vio marcada por la muerte de su hermano, quien fue atropellado. Desde aquel momento, el padre de Carvajal le prohibió jugar al balompié, hizo caso omiso y continuó jugando en las calles. En la adolescencia, Carvajal tomó la decisión de ser futbolista. No le importó la negativa de su padre, quien lo corrió de la casa. Perteneció al Club Oviedo, que era considerado amateur en la década de los años 40. Al llegar al Oviedo, Antonio conoce a José Alfredo Jiménez, con quien compartió posición. El Rey dejó las canchas para dedicarse al 100% a la música mexicana. La amistad entre Carvajal y Jiménez trascendió al grado de hacerse compadres. Yo se lo dije, Fello, ¿cómo fútbol, mano? ¿Cómo? Me dice, sí, ¿verdad? Chupi aquí. Y se quedó dormido. Ahí compuso Caminos de Guanajuato, de cuando venía de allá para acá. En 1948, debuta de manera profesional con el equipo del Real España, enfrentando al equipo del Marte. Y en 1950, Antonio se enrola en las filas de los Esmeraldas de León, a la postre, el equipo de sus amores. Con los Esmeraldas ganó las ligas 51-52 y 55-56, además del título copero 57-58 y el campeón de campeones 55-56. Nunca abandonó la titularidad hasta su retiro en 1966. La primer Copa del Mundo en la que jugó Carvajal fue en Brasil 1950. México inauguraba el torneo ante la Canariña. El equipo tricolor fue apabullado 4-0. En esa época, récord de entradas, fueron más de 100,000 espectadores. Imagínate oír Brasil. Muchos de mis compañeros me apena decirle como que se les cayeron los calzones. A mí me dio coraje. Carvajal fue titular en las Copas del Mundo de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958 y Chile 1962. En Inglaterra 1966, con el que fue el primer jugador en tener minutos en 5 Copas del Mundo. La figura de Antonio Carvajal fue tan grande que recibió una oferta formal para jugar en el Real Madrid. La Tota se dio el lujo de decir no a un equipo donde alineaban monstruos de la talla de Alfredo Di Stéfano, Paco Gento o Zárraga. El Real Madrid que me invitó a jugar en Santiago Bernabéu. No quise ir, no me arrepiento. Muchos me consideran de un tonto. Si el fútbol mexicano me hubiera dado a mí la oportunidad de estar en un mundial, ¿por qué no darle mi fútbol a él? Aunque no lo hayan apreciado, me entiendes, en cuidado. Pero sí me las gastaba yo. Carvajal dejó la portería y las canchas después del Mundial de Inglaterra 66. A partir de aquel momento nació
el Cinco Copas. No hay otro que pueda decir lo mismo en esta organización y aparentemente está como en sus mejores tiempos. Don Antonio comenzó la carrera como director técnico con su querido León. Consiguió el torneo de Copa y 2 títulos de campeón de campeones. Con el Unión de Curtidores logró clasificar a la liguilla en las temporadas 74-75 y 75-76. Logró ascender con el conjunto de atletas campesinos para después tomar las riendas del equipo de Morelia. Junto con el presidente Nicandro Ortiz, hicieron a los purépechas protagonistas del fútbol mexicano. Siempre recuerdo las tantas alegrías que dimos. Yo veo primero la persona y luego el futbolista. Y a entrenar duro, porque sí se entrenaba muy duro. Fue un grupo de técnicos y jugadores muy unidos. Después de su retiro como director técnico, la Tota Carvajal se dedicó de lleno a su vidriería, negocio que atendió desde que era jugador, pues la paga en el balompié no era mucha. Pero su más grande labor la realizó con jóvenes que buscó rescatar de la drogadicción al dirigirlos en un equipo de fútbol. Recordar es vivir, ¿no? Después de tantos años que soy retirado, estar en una cancha me da gusto, pero vengo poco al fútbol. Me apasiona mucho. Me molesta ver a jugadores que ganan bien ahí parados caminando. Les importa poco la camiseta. Ya suena ridículo el decir es amor a la camiseta. Eso ya no existe, ahora es amor a la lana y se acabó. Su apodo fue Tota, por no poder decir Toño cuando era pequeño. Nunca usó guantes para porterear, simplemente no le gustaban. El León fue su pasión, la selección nacional su amor y el fútbol su vida. Descanse en paz, Antonio La Tota Carvajal. Bienvenidos al Superestadio de este 9 de mayo del 2023, día de luto para el fútbol mexicano, pero para el fútbol internacional, porque nos ha dejado el primer 5 copas, don Antonio La Tota Carvajal, descanse en paz. Don Toño, extraordinario guardameta en su época, un gran director técnico, pero indiscutiblemente mejor ser humano. Vamos a recordarlo con grandes anécdotas y qué mejor que gente que convivió con él en el terreno de juego y fuera de él, en sus facetas de jugador, de director técnico, de comentarista también en Copas del Mundo, en diferentes medios de comunicación. Así que lo estaremos recordando con mucho cariño y sobre todo con mucha alegría, porque siempre fue un tipo muy positivo, siempre con una anécdota, siempre con una puntada, siempre con una sonrisa. Ya compartiremos algunas de las que nos tocó compartir con él en vida. Mi querido Alonso Cabral, qué día tan triste, hombre. Sí, caray, es una de esas leyendas del fútbol mexicano que piensas que no, que siempre van a estar, que todo el tiempo junto con la historia de lo que ha ocurrido en nuestro país, siempre habían estado, siempre de alguna u otra forma los veías participar y desafortunadamente, bueno, pues es ley de vida. Descansa en paz, un fuerte abrazo para toda su familia y bueno, es que no nos vamos a cansar nunca de hablar del legado de la Tota Carvajal, lo mencionaste en todas sus facetas y sin lugar a dudas ser el primer jugador, el primer hombre en la historia del fútbol en jugar 5 Copas del Mundo. Todavía es más difícil por la época que le tocó a él hacerlo. Tiene todo el mérito. Descanse en paz la Tota. De 1950 al 66, su última Copa del Mundo allá en Inglaterra. Y alguna vez Félix Fernández le preguntó que después de ese retiro en el Mundial, ¿dónde más había jugado? Y don Toño, fiel a su estilo, le dijo, ni en las cascaritas. ¿Para qué, mijo? Sí. Para que cualquier pensante diga que le metió gol a la Tota, ni máscaras, le contestó a Félix Fernández, el gran Toño Carvajal. Maestro Carlos Reynoso, ¿cómo estás, maestro? Triste porque tuve el gusto de conocerlo, de enfrentarlo, muchas veces como técnico, alguna vez como jugador. No salía a la cancha hasta que pitaba el arranque del partido. Se va una, como decía Alonso, se va una leyenda que deja recuerdos imborrables a todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo, no de tratarlo, de conocerlo porque era un personaje muy especial, muy directo, anti-extranjero,
y me tocó a mí, pero un ser humano así, de los de antes, Sí, sí. derecho como eran los hombres de antes. No digo que los hombres de ahora no lo sean, pero los hombres de antes te daban la mano y era un contrato firmado. Duele, pero a la vez ya descansó. Estaba 93 sufriendo años. mucho y se va un grande del fútbol mexicano. Él sí es un grande en la historia del fútbol mundial. Sí, señor. Fue el Sí, primero totalmente. 5 copas del mundo. Sí, sí, de la primera generación del Salón de la Fama de Pachuca, junto contigo, maestro. Junto Carlos conmigo, Alonso, sí. Y otros, ¿no? El 5 Sí. copas también, Mateus, ¿no? Lothar Mateus, también de esa primera generación en 2011 del Salón de la Fama Internacional. Marco Antonio Rodríguez, Chiqui. Pues la verdad me ¿cómo estás? conmueven sus palabras de cada uno de ustedes. Lo que acabamos de ver tocó fibras sensibles de mi corazón para ver lo que era este señor, un personaje, un hombre de verdad, un hombre genuino, un hombre que marcó la historia de todos sus jugadores. Yo leí algunos tweets de algunos jugadores que pasaron por él y hablan maravillas. Sí. Sí, Usted era estuvo en exigente. Morelia. Estuvo en Morelia, Sí, claro. sí, sí. Roberto Hernández, el fantasma, hablan de él. Los marcó como personas y también como jugadores. Que ese también es un doble legado que hace este varón que marcó la historia del fútbol mexicano y que fue un gran embajador de la selección mexicana. Sí, Dignificó de acuerdo, la totalmente. camiseta verde de nuestro país. Sí, señor. Totalmente de acuerdo. En aquella época, ese Morelia, con muy pocos recursos económicos, que le competía de tú a los grandes del fútbol mexicano, se le conoció como los Bravos de Carvajal. Sí, eran... era el dueño de Morelia, Don Nicandro. Don Nicandro. Nicandro. Don Nicandro, la Tota Y la secretaria. secretaria. Y para de Y contar. ahí esa era toda la Y- directiva del conjunto y de Morelia, muchas toda la veces- directiva y cuerpo técnico. No, y muchas también, veces el don cuerpo Antonio técnico. tuvo que poner la tarjetita para pagar hotel de concentración porque no caían los recursos y ya después se Y arreglaba muchas con don veces Nicandro. se peleó con Don Nicandro también porque no llegaban los recursos, porque... Vendían sí, jugadores. Sí, sí, ¿Cómo sí, se sí, llaman sí. ahora los cuerpos técnicos? Y Sí, los... sí, secretario técnico, Director deportivo, sí, director deportivo, auxiliar, no todos, había. todos. Ya vamos Marketing. No había. No. Bueno, ahora es multidisciplinario el cuerpo técnico. No, Don Nacho el, Treyes, que también era el preparador ¿Cómo se físico, llama? etcétera. ¿Cómo se dice? El community manager. No. La gente. Ay, ¿Cuántas palabras? Verbo. el grupo que elige los jugadores. El director, Ah, el departamento de inteligencia inteligencia. Inteligencia deportiva. deportiva. Don Nicandro era inteligencia con Tota Carvajal, Pues, inteligencia deportiva y la señora secretaria. Exactamente. Esa era la Oigan, inteligencia déjenme deportiva. del saludar, Morelia. y qué triste que lo saludamos en estas circunstancias, a otra leyenda viviente afortunadamente, y ojalá que sea por muchos años más, porque es el ídolo de todo mundo, don Enrique Borja. Mi querido Enrique, te mandamos un abrazo y qué pena saludarte en estas circunstancias, pero ¿quién mejor que tú para hablarnos de don Antonio La Tota Carvajal? ¿Cómo estás, ídolo? Me da mucho gusto darte, mi querido Jorge, brother, toda la vida, mi querido Marco también, Alfonso Alonso. Yo creo, te voy a decir una cosa, dijo Carlos una cosa muy importante. Yo me siento triste por un lado, pero me siento contento. Pero no solamente porque él en un momento dado se sentía contento, sino porque qué bueno que una persona como él deja huella, no solamente en el fútbol, sino en todo lo que fue, lo que hizo, lo que realizó. Y para mí, lo último que hizo, eso de poner esa ¿qué te voy a decir? Academia para los muchachos con problemas de drogadicción, sin que nadie lo apoyara, simple y sencillamente porque él lo quiso hacer. ¿Cuántas vidas cambió de rumbo? ¿Cuántas vidas se pudieron haber cambiado? Entonces yo todo lo que viví con él, no puedo hablar de tristeza, tengo que hablar como era él, alegre, dicharrachero, alburero, simpático, buena onda, o sea, todas las características, pero un súper profesional. Y a mí me toca la oportunidad de conocerlo más a fondo. Yo llegando a la Copa... Que ya Ahí lo está. veía así con madera de técnico. Sí. ¿Mandé? Te preguntaba, Enrique, si ya desde ese momento como futbolista en su quinta Copa del Mundo ya le veías madera para director técnico, porque después lo hizo muy bien como entrenador, y lo que tú dices del servicio social Bueno, que tuvo en la búsqueda. Yo creo famosa que Young yo León. fue técnico desde que empezó a jugar. Su posición en ese tiempo le permitía a muchos de los arqueros en el mundo que fueran capitanes. Si te acuerdas de los grandes capitanes, eran muchas veces los porteros, según porque tenían una visión. Aquí estamos viendo lo que pasa en la cancha de Wembley cuando es su despedida, donde le están dando de alguna manera la despedida a todos. Aquí se está persinando clásicamente. Una cosa que tenía él,
tenía su suéter, pero acuérdense que tenía la camiseta del equipo León abajo del suéter. Eso era una de las cábalas que tenía, más caballero, no sé si tanto como mi querido Carlos, pero era muy caballero. Por eso era simpático y todo. Mira, aquí el suéter se lo da al señor Cañedo, lo platicaba él, es un abrazo que se le da al señor Guillermo Cañedo, presidente de la Federación, presidente de la América, y ahí le da el suéter de su despedida, y él lo decía con muchísimo cariño. Entonces ve qué situaciones, fíjate, ver estar en una Copa del Mundo, yo debutando, y de repente despidiéndose una grande figura, porque como tú dices, fue el primer jugador en el mundo que jugó 5 copas, es un récord mundial, ya después hay varios, y no todos jugaron completas las 5 copas, así es que vale la pena, pero lo ser humano, para mí me quedo con el ser humano extraordinario en todos aspectos. Don Enrique, un abrazote desde acá, por supuesto. Igualmente, Alonso. Preguntarle cómo fue el entorno de llegar a esas 5 copas, cómo era, nos estaba platicando todo el previo, los partidos que no jugaba, pero se hablaba entre ustedes en el equipo que estaba a un partido, bueno, que estaba a un paso de ser una leyenda ya. A un juego, ya, ¿no? A un juego que estuviera ahí. Y él decía algo que quería ser el primero en jugar 5 copas. ¿Cómo fue en Inglaterra? ¿Cómo fue ese tema? Mira, definitivamente hay un punto de vista importantísimo. Nacho Treyes era el técnico y había jugado con él, imagínate, las otras 4 copas. Conocía perfectamente de alguna manera, yo no sé si antes no, pero ya había estado en Chile también con él. Entonces, ten la impresión que tenía toda la confianza en él, pero estaba Nacho Calderón, que era un portero que había venido jugando muy bien y que lo tenía conceptado Nacho como titular. Yo creo que estaba seguro Nacho que en cualquier momento le iba a dar la oportunidad para que jugara y se despidiera en el Campeonato del Mundo. No era por despedida, simplemente era por la calidad que podía llegar a haber tenido. Empatamos el primer partido contra Francia, perdemos contra Inglaterra y todavía pudimos haberle ganado a Uruguay y de repente pasar con 4 puntos. Por eso creo que de alguna manera sí le tienen la confianza. No pudimos ganar, pero empatamos ese partido. Claro que todos sabíamos que Antonio se despedía, lo sabíamos, lo sentíamos, lo palpábamos. Claro que él estaba dentro de todo eso, pero con una entereza, siempre apoyando a Nacho Calderón. Eso es algo, y a todos nosotros que veníamos muchos jóvenes, Aarón Padilla, Luis Reguero, José Luis González, muchos que veníamos jóvenes a esa selección, siempre era un ejemplo para nosotros, el mismo Teto Cisneros. Entonces, tener un maestro como él, tener un ídolo de ¿qué te voy a decir? De la personalidad tan fuerte como él, pero haciéndote bromas. ¿Qué pasó, mi buen? La palabra preferida, mi buen. La has oído perfectamente, pero mi buen no decía los nombres, no se equivocaba nunca, siempre te decía mi buen. Y eso quería, con esa sonrisa, siempre. Quiero decirte una cosa, lo vi enojado cuando no hacías lo que en un momento te correspondía, cuando no corrías, cuando no luchabas, cuando te sentías perdido. Ahí sí se enojaba, porque él te ponía el ejemplo siempre de hacer lo positivo. Año 66, mi querido Enrique, tenías 20 o 21 años. ¿Qué consejos te daba? ¿Qué consejos te daba cuando estabas con él en el vestidor o en los aviones o en los hoteles? Primero, desde el recibimiento fue maravilloso para mí. Él y Chava Reyes fueron significativos porque eran un chamaco y me recibieron para darme toda la confianza del mundo. Para mí, algunas de las palabras de Toño fueron siempre, y se lo decía hace 2 años que tuvimos la oportunidad de hacer un podcast con Julio César Quintanilla, le decían, ¿te acuerdas? Y me decía, claro que me acuerdo, tú traías toda la ilusión, yo estaba pensando en que ya me retiraba, era mi último partido, y tú estabas empezando fútbol. ¿Qué me decías siempre? Que tuviera una gran mentalidad, que fuera yo, que tuviera una propia personalidad, y que nunca dejara de luchar, porque él te ponía el ejemplo. Imagínate, este muchacho jovencito, 20 años, con toda la ilusión, y un veterano de 5 Copas Mundiales. Todo lo que don La Tota Carvajal dio al mundo del fútbol, ¿no cree que en la última etapa de su vida el fútbol le debió dar en vida ese gran reconocimiento? Bueno, se lo dieron con el Salón de la Fama, ahí nos tocó a Carlos, a él y a mí ser investidos, ahí fue un detalle, pero sí, yo sí siento eso. Yo creo que todos los homenajes se los tienen que hacer en vida a la gente que en un momento lo merece, por distintos motivos, y no solamente
en el terreno deportivo, en todos los terrenos, cuando hay alguien que ha aportado a su propio país, a sus equipos, a todo lo que hace, que puede ser de alguna manera muy importante, hay que hacer ese tipo de reconocimientos. A veces la palabra homenaje puede decir que lo quieran hacer o no, pero el reconocimiento sí, porque dejan huella, porque trascienden. Toño trascendió en el mundo. Historia y estadística, en su momento lo nombró el mejor guardameta del siglo de la CONCACAF. Así es, Antonio La así Tota es. Carvajal, ¿no? De los tantos reconocimientos que obtuvo en vida y por supuesto, sobre todo el de gran ser humano. Don Enrique Borja, te mandamos un abrazo, ídolo, cuídate mucho y estamos pendientes. Gracias. Te amo, hermano. Igualmente, mi Jorge Alonso, un abrazo, mi brother, toda la vida, Marco, y a toda la gente. Recuérdenlo con mucho cariño, pero con alegría, Sí. porque se fue él con mucha alegría. Buenas tardes. Te queremos, Enrique, gracias. Sí, mucha, pero mucha alegría, porque como dice el maestro Carlos Reynoso, era muy directo, era muy franco, Sí, pero era muy no. vacilador también. No, no se quedaba con nada. No se quedaba Además con te nada. encaraba. Ujú. Era muy guapo, ¿eh? Sí, sí, Imagínate. sí. Aparte, pues estaba... Sí, no, imagínate. ¿No? Sí, como técnico también. A mí me tocó ya más verlo como director técnico, No, con no, esos no. bravos de ¿Te Carvajal. imaginas entre Yo me acordaba que él y era Milok técnico de atletas. juntos? Sí, No, Muy sacaba dinamitas el chiste. pura. Me tocó varias veces Con que... atletas campesinos allá en Toluca, siendo campeón frente a Osos Grises en ese Sí, ascenso sí. de los queretanos. Me tocó varias veces con... Dani mi Cortés, querida te vamos Tota. a platicar cualquier cantidad de anécdotas con Antonio Carvajal. Vas a ver cómo estás, Dani. Muy bien, triste por la noticia también, pero bueno, como dice don Enrique, pues solo nos quedan los recuerdos, el legado y pues a recordarlo con mucho cariño, ¿no? Es que mucha gente tiene que morir para hacerse leyenda. Sí, y gente oye. como don Antonio o don Enrique Borja o el maestro Carlos Reynoso son leyendas vivientes totalmente. auténticamente, ¿no? O sea, desde en vida ya se les reconoce como leyendas, pero don Antonio Carvajal quedará siempre en los corazones de todo el mundo. Muy bien, bueno, pues ¿qué les parece si pasando a otros temas les presento la encuesta del día para que todos ustedes participen con nosotros en nuestras redes sociales? Y la pregunta es que ya que estamos a punto de iniciar con la liguilla, para ustedes, ¿quién fue la mayor decepción del repechaje? Y las opciones son Tigres, que aunque pasó sigue sin convencer con su fútbol, Cruz Azul, León, o la última opción Pachuca. es Pachuca, que pues es el campeón y quedó eliminado en su casa. Exactamente, yo me quedo con los Tuzos, ¿eh? Yo me quedo con los Tuzos, que además acuérdense que fueron Yo me quedo- eliminados muy rápido en CONCACAF también. Sí, también. Yo me quedo con León. ¿Con León? después de haber llegado a la final de la CONCACAF, cae en reclasificación. Yo también con León. ¿Con León? Yo me quedo con Ustari. Con Ustari. Que mira que Pachuca lo respaldó. Sí, lo Sí, respaldó. oye, pero Ahí. qué raro, ¿eh? Sí, gracias, Dani. Gracias a ustedes. Él fue la decepción. Porque ha sido muy cuestionado Óscar Ustari, su capitán. Vamos a la pausa, regresamos. Es nuestro superstar. Los cuartos de final de la liguilla llegan a las 70 ediciones desde que se disputaron por primera vez en el campeonato 1975-76. El segundo lugar tiene la mayor efectividad con el 68% de series ganadas, seguido del líder general con el 62%, mientras que el tercero y cuarto puestos registran el mismo 59%. Por primera vez participan dos equipos ubicados más atrás del 10º lugar, Atlético San Luis en el 12º y Santos en el 13º. Monterrey es uno de los más exitosos cuando clasifica como líder. De 4 series ganó 3 y la única vez que quedó eliminado fue en el Clausura 2010 al perder ambos partidos con el Pachuca. De ganar, los guerreros serán el equipo semifinalista con la peor posición. América está invicto en sus visitas en liguilla a San Luis Potosí. Empató a 2 goles con Atlético Potosino en 1977. Luego lo derrotó 2-1 en 1979 y 2-0 en 1983 y empató a 0 con el Real San Luis en el 2010. Alguna vez un lugar 2 eliminó a los cremas. Fue el Tampico en series penales en 1978. Sexta ocasión que el clásico tapatío se presenta en una fase final. Todas las series en cuartos de final. 3 veces el Atlas estaba mejor clasificado que las Chivas. Justamente ahora es la tercera en que el Guadalajara está en una mejor posición que los rojinegros. De las 5 anteriores, solo una vez se dio la sorpresa. En el Clausura 2015 empataron a 0 en el nuevo estadio de las Chivas. En la vuelta, el rebaño ganó por goleada 4-1 con un triplete de Marco Fabián. Partido en el que hubo disturbios en las tribunas, invasión de campo y fue vetado el Estadio Jalisco. El último enfrentamiento también tendrá una sexta serie en fase final, Toluca contra Tigres. Las 5 anteriores todas ganadas por el Universitario, que lo convierten así
en el principal verdugo de los Diablos. 5 veces los eliminaron por 4 del América. El partido en la Bombonera será especial para el Toluca, el 1400 como local, en todo tipo de competencias oficiales. Ahí está la invitación para el arranque de los cuartos de final. Atlético de San Luis contra el América a las 9 de la noche del día de mañana. Miércoles 10 de mayo. Una llave que nadie esperaba. Nadie esperaba al Atlético de San Luis al partido, pero que va a ser complicada para el América. Son favoritos, sin lugar a dudas, pero que no va a ser sencillo. Según Juan Muñoz y el profe, dicen que no. Okay, ahí estaré. Ya pongan al América en semifinales. Ahí estaré. Si Dios quiere, ahí estaré en la transmisión de San Luis América. Y habrá Chiquibar, por cierto, si están preocados. ¿Con matraca o sin matraca? En la con matraca. Con matraca. Muy bien. Pero acuérdense que yo dirigí a San Luis, lo subí a primera división. ¿Sí, entonces tengo una por izquierda, tengo otra por derecha, pero la del corazón ya sabes cuál es. La de tu pecho. Sí. Bueno, vamos con Gibran Araige, el reporte del campamento americanista. Saludos amigos de Super Estadio desde el nido de Coapa, donde hoy las Águilas del América han cerrado su preparación para la primera batalla de los cuartos de final ante el Atlético San Luis. Hubo conferencia de prensa con Fernando Ortiz previo a este partido. Sabe de la urgencia que tiene de sacar un título con las Águilas del América. Esta es su tercera liguilla, en las 2 anteriores se quedó en semifinales, una perdida ante Pachuca y la otra ante Toluca, así que bueno, no puede quedarse en el camino en esta serie ante el Atlético San Luis. Espera que la tercera sea la vencida. Escuchemos aquí las palabras del Tan Ortiz. No vamos a buscar algo diferente con respecto a lo que hemos sido durante todo este semestre. Sí que cambia, que sabemos que es un partido de 180 minutos. Quizás este equipo sabe atacar, poco defender. Entonces son esas cositas que tengo que controlar un poco a los jóvenes y decirle que no solamente es atacar y en el momento de defender hay que saberlo defender. Y bien lo decía el Tano Ortiz, tendrá que prestar mucha atención la defensa azul crema, porque si hay un poder importante del equipo potosino es justamente por las bandas. Con Murillo, con Vitiño, han demostrado que son la parte más peligrosa del Atlético San Luis, y tendrá mucho trabajo en ese sentido Miguel Ayun y Luis Fuentes. La buena noticia para el Tano Ortiz es que tiene equipo completo, ha entrenado con todos, incluso Alejandro Cendejas hará el viaje a tierras potosinas, estará en la banca y únicamente en caso de ser necesario lo utilizaría Fernando Ortiz. De lo contrario, preferible no arriesgarlo para tenerlo el fin de semana. Pues así el reporte del equipo azul crema, compañeros, todo listo para la primera batalla entre el Atlético San Luis y las Águilas del América. Gracias, Gibran Araige. ¿Qué 10 de mayo nos vamos a pasar, no? Comidita con la mamá a las 5. Te sigues al partido de las 7, continúas con el de las 9 y a ver si venimos a trabajar. ¿Lo vas a pasar a todas? No le vayan a dejar por estar viendo los partidos. El jueves no me esperen, ¿no? El jueves no me esperen. Y el jueves no me esperen. San Jueves. Oye, cuidado con los Velociraptors que tiene San Luis, maestro. Sí, América tiene que pararse bien con los laterales. El juego de San Luis es por fuera. Para terminar por dentro, pero es por fuera. Tienen a un Bonatini que está prendido, y lo de Dieter Villalpando a mí me ha llamado la atención. Bonatini ha hecho un gol. No, es ampliamente favorito el América. Sí, pero no. Desconfíense. Como que Jorge son de los que se enamoran por un beso, ¿verdad? Sí. No, hacen un buen partido. Me gustó el primer tiempo de Atlético de San Luis contra León. Después del gol de León. No, después del gol de Dávila al minuto 2. ¿Tú qué esperas de un San Luis? 10-12. ¿Un San Luis ordenado o un San Luis irreverente? Un San Luis irreverente. Yo también. Sí, yo también. Irreverente en su casa. Tiene todo para ganar. Claro. El perdido va a todas, ¿no? Claro. El que ya perdió todo, Ya tiene todo. seguramente perdió hasta el miedo. Entonces, ¿A quién le van ustedes? Al Atlético de San Luis, por supuesto, y al tío Duc le mando un abrazo cariñoso y mucho éxito, y a Rafita Fernández, mis amigos, el director de metodología de los potosinos también. ¿De los potosinos? Tiene amigos en 17 a Rocío equipos. Morales Jorge. también le mando abrazo también. A Rocío, qué linda Rocío. Qué linda Rocío, sí. Tengo grandes amigos. Y al Atlético de Madrid también de paso, ¿no? Y a los colchones. Sí, alguna ¿Por vez qué no? les gorrí una comida también, me acuerdo. Bueno.
Aquí está la otra llave para el miércoles 10 de mayo. Santos, los guerreros frente a los Rayados de Monterrey. Una gran rivalidad para los regios. No es clásico. No sé qué piensen en la comarca, pero hay una gran rivalidad. Mucha gente de Monterrey trabaja en Torreón y viceversa, ¿no? Sí, muy fuerte la rivalidad. Ojalá ya también medidas de seguridad extremas, ¿no? Dani Cortés, estamos contigo, Dani. Pues nosotros ya de regreso para ver más o menos cómo van los resultados de la encuesta. Todavía no termina, así que todavía tienen mucho tiempo para votar. ¿Qué les parece si vamos a verlo? Y bueno, pues ahí están los resultados hasta el momento. Pues yo creo que sí, mucha gente piensa que Pachuca es el que, híjole, decepcionó más, ¿no? No sé ustedes qué opinen, para que toda la gente también siga comentando y siga votando. Estamos totalmente en vivo, entonces ahí vamos a ver cómo va, porque también Cruz Azul también está decepcionando y bueno, pues lo vimos con su afición porque incluso se fueron abucheados en el Estadio Azteca que se llenó de aficionados celestes. Se descarriló tu camión. Oye, pero era la serie más pareja, ¿no? Entendiendo que no traían a Furch, los negros, a lo mejor. Pero para mí, insisto, León, por lo que había hecho con Tigre, por lo que había mostrado durante el torneo, ¿no? Pues para mí el campeón decepcionó no solamente en esta liguilla, sino también en el semestre. Gracias, Dani. Gracias a ustedes. Ahora volvemos contigo. Pausa, regresamos. Es el Super. Multisports, Alejandro Centeno. Oye. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Jorge? Qué gusto saludarte. Alonso, maestro. Marco, un placer. Qué sonrisa, ¿eh? Qué sonrisa. Qué bárbaro. No va a estar tan feliz. Sabes demasiado de estos, muchísimo sabes. ¿Se pillaron a tus guardias? Se lo dijimos. No, todavía no. Ganaron los Lakers. Están a un juego los Lakers de llevarse la serie en contra de los Golden State Warriors. Todavía campeones, Todavía campeones. Se van a levantar. Híjole, la verdad es que yo todavía no los daría por muertos, por supuesto, pero los Lakers aprovecharon muy bien los dos juegos en casa y se llevaron la victoria 104-101. Un partido que la verdad estuvo muy parejo, fue un partidazo, jugadas espectaculares de los dos equipos, mucho tiempo arriba Golden State, de hecho yo diría que la mayor parte del tiempo arriba Golden State, pero el último cuarto de Lonnie Walker, este muchacho que entró desde la banca y anotó 15 puntos en el cuarto periodo, le dio la victoria a los Lakers. Y Steph Curry, lo platicábamos, maestro, ahorita en el corte, falló el triple que pudo haber empatado. No había anotado ni un solo punto Walker en todo el partido. De acuerdo, hasta el cuarto periodo. Increíble. Y bueno, el Miami Heat, sembrado 8 en el este, también está a un partido de eliminar a los Knicks de Nueva York, 109-101. Ganaron, Jimmy Butler anotó 27 puntos, además tuvo 10 asistencias, Bam Adebayo 23 puntos y 13 rebotes. Los juegos de estas dos series se disputarán el miércoles, así que se pueden terminar estas series el miércoles. Yo creo que todavía se van a alargar al menos un juego más. Seguimos hablando de lo que sucede en los deportes acuáticos de nuestro país. Se ha dado muchas noticias en torno a estos deportes. Y hablamos de los atletas, hablamos de los clavadistas, de los nadadores que no tienen apoyo. ¿Y qué pasa con los entrenadores? También están siendo afectados en esta situación, así que vamos con esta nota que nos prepara Jocelyn Flores. Tenemos familia y no vivimos de aire. Iván Bautista, forjador de medallistas olímpicos y mundiales, espera que la CONADE recule en su decisión de retirarle la beca a los deportistas acuáticos y el salario a sus entrenadores tras los problemas entre World Aquatics y la Federación Mexicana de Natación. Sí, creo que se debe de considerar hacer un análisis y no lastimar. Yo sé a lo mejor que no es un propósito lastimar a los atletas, pero sí ya es un daño, ya hay un daño. Y también a los juveniles. Las personas encargadas del deporte de México han hecho algo para tener resultados en 2028. No, son 3 años que le han pegado a estas categorías. Deportistas y entrenadores forjan el sueño olímpico rumbo a París 2024 sin recursos, en medio de la batalla entre federativos. Sí, definitivamente el dinero no lo es todo, es un recurso, es una herramienta. Por ejemplo, Gaby Agúndez es de Baja California Sur, ella paga su renta arriba de 10,000 pesos. Entonces, pues sí, esas becas, ese recurso lo usan para eso. Que necesitan algún complemento alimenticio, etcétera, pues de ahí es útil esa herramienta. Bautista hizo un llamado a las autoridades a trabajar en equipo.
Yo los invito desde mi trinchera a estas dos titulares del deporte, que hagan equipo, que juntemos a los clavados, al deporte acuático, pues para buscar los mejores resultados para México. Yo creo que... Parece que hay una luz, pero solo para los nadadores, y de eso estaremos platicando mañana. Los clavadistas todavía siguen en veremos. Qué triste, ¿no? Qué triste. Porque cuando vienen los triunfos, entonces sí todo el mundo se va. El poder de la política le gusta en los triunfos, ¿no? Solamente, sí. Pausa, regresamos al Superstar. Y ya estamos de vuelta para presentar los resultados de la encuesta y al final la gente cree que fue... hubo empate, Cruz Azul y Pachuca. Cruz Azul y Pachuca. Gracias, Dani. Gracias. Vámonos, Marco, Hasta la vista. Alonso, gracias. Nos vemos. Estadio, señores. ¡Abur!